Y pues bienvenidas a la primera sesión del Círculo de Lectura de los Tratados de Spinoza, que organizamos aquí entre licenciadas en Filosofía de diferentes universidades mexicanas y pues la participación de compañeras, compañeros. Excelente, ¿no? Es un espacio informal para aprender en conjunto, no hay una autoridad que nos vaya a decir, no es una clase que nos vaya a explicar todo el libro, nada. Entre todos vamos a ir construyendo aquí nuestras comprensiones. Y iniciamos con el Tratado de la Reforma del Entendimiento y podemos iniciar con siglas y abreviaturas y el estudio preliminar, y de ahí saltamos, la introducción, y de ahí saltamos al tema, al texto ya. Igual, en cualquier momento que alguien guste decir algo, ya saben, pueden, si prefieren levantar la mano o solo abrir el micrófono y hablar, ¿no? Con confianza, o igual escribir. Las siglas y abreviaturas. Spinoza, bueno, igual si alguien llega aquí en cero, ¿no? Spinoza, una microintroducción. Un filósofo, él nació en los Países Bajos, vivió en la época de oro de las Provincias Unidas. Se llama su país en esa época, ¿no? Él nació en el 32 en Ámsterdam, en 1632, 24 de noviembre, si quieren festejar su cumpleaños. Y murió en el 77, apenas con 44 años. Creo que en parte murió porque trabajaba puliendo lentes y bueno, yo ahí ato, ¿no? Creo que otras personas también lo piensan. O creo que es la idea común, ¿no? Que se enfermó de las vías respiratorias por lo mismo, ¿no? Como estar puliendo lentes, pues todos esos cristalitos ahí no son nada buenos. Y bueno, es así como súper micro introducción, nomás para contextualizarnos, ¿no? Estamos pues en la vida de esta persona y sus obras tienen muchas abreviaciones que nos serviría de, pues, un mínimo recordar ahí, ¿no? Por ejemplo, el CT es el tratado breve o corto tratado, así lo abrevian acá, corto tratado. También cogitata metafísica, cogitaciones metafísicas, que pues es de Descartes, ¿no? Que pues Descartes es una gran influencia para Spinoza, ¿no? Y él escribe en buena medida contra Descartes en algunos puntos, o con Descartes. También tenemos la ética, que esto pues es relevante en el estudio preliminar y eso, pero este texto es previo a la ética. La ética es como un texto póstumo de Spinoza, y este texto es de sus primeras obras. La ética, ¿no? También tenemos aquí dice G. Número romano indica el volumen, no sé, eso será la obra de Spinoza completa. Ok. PFD, principios filosóficos, partes 1 y 2, de Descartes. Principios de la filosofía de Descartes. Luego el TR, tratado de, este es el libro que estamos leyendo, el tratado de la eliminación del intelecto, o tratado de la reforma del entendimiento. El TP, el tratado político, que es el último texto que está escribiendo Spinoza cuando se muere. Y el tratado teológico político, que estos igual los vamos a leer, ¿no? Pues de hecho todos los que mencionan aquí, todos los tratados que mencionan aquí, estos tres, y este también vamos a leer. Así que pues sigamos. También hay otras notas. En la introducción, en las notas sobre la traducción y en el comentario solo mencionamos el nombre del autor y el número de la página del libro, pues, de las referencias, cómo va a estar referenciando a este autor. Y bueno, vamos al estudio preliminar. Lerio Fernández, Jean-Paul Margot nos escriben una introducción que dice así. Les digo de los turnos de lectura, ahorita quien se anime a leer después, nos vamos a ir turnando, quien guste. Igual si nadie quisiera leer, pues yo puedo leer corrido, ¿no? Pero idealmente mejor compartir. Y yo me puedo aventar ahorita unas 3 paginitas y ya de ahí paso el turno a quien se anime a ir siguiendo, ¿no? Igual cualquier duda que tengamos, pues ahí nos detenemos, ¿no? Para eso estamos, para apoyarnos. Y sin miedo, ¿no? Si no sabemos cosas, sin miedo a preguntar, sin miedo, pues la ignorancia es parte del aprendizaje. Igual, por ejemplo, cuando haya palabras en otros idiomas, como aquí está en latín, podemos pronunciarlo como se digan, como se lee en español y no pasa nada, ¿no? No sientan así como ese tampoco, que también es válido, ¿no? Si se quiere hacer como el deseo de pronunciar las cosas a la perfección en el idioma original, pero igual, como sea, está bien. Ahora sí. El indicio al que se recurre para establecer la época de redacción del Tratado de la Reforma del Entendimiento
es este párrafo de la carta sexta de Spinoza. Cita: en cuanto a su nueva pregunta acerca de cómo comenzaron a existir las cosas, déjenme dar un poco de zoom. En cuanto a su nueva pregunta de cómo comenzaron a existir las cosas y de cuál es el vínculo con el que y cuál es el vínculo que las hace dependientes de la causa primera, sobre eso y también sobre la reforma del entendimiento, he compuesto toda una obrita de cuya transcripción y corrección me estoy ocupando. Pero a veces desisto de este trabajo porque no he llegado a ninguna decisión firme sobre su publicación, ya que ciertamente temo que los teólogos de nuestro tiempo se molesten y que, con su odio habitual, se lancen contra mí. Y a mí las polémicas me dan miedo. Curioso, ¿no? A mí las polémicas me dan miedo. También hay, disculpen la interjección, pues de la vida Spinoza, vale mencionar, muy importante, ¿no? Él era de una familia judía y él termina excomulgado de su propia comunidad judía, se mete en problemas serios, incluso lo tratan de asesinar. Entonces, pues, con buena razón tenía miedo a las polémicas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Para que usted sepa qué es lo que esta obra mía puede escandalizar a los predicadores, le digo que considero como criaturas muchas de las cosas que ellos y todos los autores, por lo menos los que conozco, le atribuyen a Dios como propiedades, y por el contrario, considero que son atributos de Dios otras cosas que ellos, por prejuiciosos, tienen por criaturas, y sostengo que las entienden mal. Además, no interpongo entre Dios y la naturaleza la misma separación que mantiene todos, al menos según lo que sé. Y aquí vemos la G, ¿no? Que significa como las obras completas de Spinoza, creo. Carta 3, la carta 4, digo. O no, es el tomo 4, ¿no? Y la carta sexta que está acá. Ok. Se acaba la cita y nos dice... Igual cualquier pregunta les digo, ¿no? Interrumpan confianza. O comentario. La carta es una respuesta a la que enviara Enrique Oldenburg y que lleva esta fecha, 11 noviembre 21. ¿No? ¿Qué? ¿11-21? ¿O que es como la semana entre el 11 y el 21? De octubre de 1661. Podría pensarse que a fines de este año o a principios del siguiente, temporada en la que parece que hay que ubicar la carta sexta, que no lleva fecha, Spinoza ya tenía redactado el Tratado de la Reforma del Entendimiento en su forma actual, o en una muy cercana. Sin embargo, si bien en la frase que hemos citado en latín compos sui, puede querer decir he escrito, indicando que la obra ya había sido redactada, también puede significar que Spinoza había llegado a escribir o a pensar un esbozo. Oh, disculpen, ahí se está siguiendo aquí, no bien. Un esbozo con los temas y la organización general de la misma. Además, la descriptio de una obra puede ser tanto el trabajo de transcribir o copiar un escrito, y este es el sentido más frecuente, cuanto la tarea de darle forma precisa y detallada. No tendría demasiada importancia saber si, en esos días, Spinoza estaba redactando su trabajo, o si lo estaba corrigiendo y pasando a limpio, si no fuese por dos razones. Él menciona como parte de la obra en cuestión temas que no están incluidos en la redacción actual del Tratado de la Reforma del Entendimiento, y esa redacción está inconclusa. En efecto, en el tratado no leemos aquellas afirmaciones que la carta a Oldenburg considera aptas para causar irritación de los teólogos y de los predicadores. En el tratado breve y en la ética, en cambio, existen motivos suficientes como para que el autor se granjeara el odio de las iglesias de la época. Es posible entonces que el Tratado de la Reforma de Entendimiento, por un lado, y el Tratado Breve, por otro, hayan sido desprendimientos de lo que Spinoza proyectó inicialmente y en alguna medida redactó como una obra única. Ahí súper breve una pausa, pero más para comentar. Igual ustedes quizá ya saben todo esto, ¿no? Pero por si las dudas, nomás el contexto me llama la atención como esta época en la que vivía Spinoza, el estado en el que nació, su nombre, como ven, pues es un origen, suena como español, ¿no? O algo así.
La familia de Spinoza había sido expulsada como 2 generaciones atrás. A su abuelo, cuando era bebé, era de los refugiados. Y por la expulsión de los judíos de España y luego de Portugal. Y pues estos terminaron en Holanda, ¿no? En los Países Bajos. Holanda, pues el principal de esos Países Bajos, ¿no? De esas Provincias Unidas. Y esa es una misma época en la que esos Países Bajos eran un centro como de la reforma protestante y era un centro pujante comercial. El mismo padre de Spinoza era un mercader, era una república comerciante ahí en disputas también con los nobles, ¿no? Que querían como su poder también. Y tuvieron esta larga guerra de los 80 años con España por su independencia, que cuando nació Spinoza todavía estaban en las últimas décadas de esos problemas, ¿no? Y después igual los Países Bajos se tienen que seguir peleando con Inglaterra, con Francia, con sus vecinos de otros lados. Los suecos también se pelean. Y de hecho, pues Spinoza le toca ver el final de la era de oro, que así le llaman, a la era de oro de los Países Bajos. Hay un año que le dicen el año, ¿cómo le dicen? El año de la catástrofe o algo así. El año de la tragedia, no me acuerdo. Y ahí pues como que la república es invadida por por Francia, por los ingleses y demás, ¿no? Y de hecho no era primer ministro, pero era como lo más parecido que tenían, una turba lo asesina, ¿no? Y así se ponen feas las cosas. Pero bueno, vamos a avanzar, disculpen ahí la digresión. Spinoza debió haber dedicado largo tiempo a reconsiderar las ideas del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Es posible que haya persistido hasta el fin de su vida en el propósito de escribir algo definitivo al respecto. En efecto, el 5 de enero de 1675, Schirnhaus le pregunta: ¿cuándo será posible contar con su método para dirigir rectamente la razón a fin de conseguir el conocimiento de las verdades desconocidas? Y le recuerda que en una ocasión, ciertamente no lejana, estuvieron hablando de eso. En la respuesta, Spinoza se abstiene de tratar la cuestión, aduciendo que lo que piensa sobre el método todavía no está redactado en orden. En ese momento, y probablemente desde hacía algunos años, el Tratado de la Reforma del Entendimiento era un escrito inconcluso para siempre. A lo largo de 2 lustros, la composición del corto tratado, o tratado breve, de la ética, al menos de sus 2 primeras partes, y del tratado teológico-político, constituye la expresión de una marcha del pensamiento que deja atrás los encaminamientos todavía imprecisos del tratado para la purificación del entendimiento. La ética cuenta con la teoría de las nociones comunes y con una noción precisa de la razón, y comienza con la idea del ser perfectísimo como causa sui, con lo cual se alcanza el método más perfecto, hacia el que apunta el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Después de eso, el tratado tenía que ser reescrito. ¿Por qué no lo hizo Spinoza? La redacción del tratado político, una vez terminada la ética, indica que le urgían otras cosas. Como les decía, ¿no? El contexto ahí era medio grave, a lo mejor por eso le llama más la atención a la política, ¿no? Que también es una dinámica que no sé si ustedes, igual como intelectuales o en los campos a los que se dedican, pues a veces estás entre los temas políticos, entre lo que pasa en tu facultad, en tu ciudad, y lo que te interesa a ti en lo privado, ¿no? Ahí te tienes que estar moviendo dependiendo de la situación. Pero también es posible conjeturar que Spinoza necesitaba aclarar y poner en orden algunas cuestiones, entre otras, la que en los parágrafos 102 y 103 promete exponer a su debido tiempo. ¿Cuáles son los recursos para la utilización correcta de nuestros sentidos y para hacer las experiencias sistemáticas suficientes que se necesitan como una etapa en el conocimiento de las cosas singulares? El escrito fue publicado en 1677, pocos meses después de la muerte del autor, entre las óperas póstumas y de Nagelate Schriften. Disculpen si alguien sabe holandés, ¿no? Y todo mal pronunciado, pero les dije, no, pues como lo podemos ver, así se hará. De aquellas, hecha por Jan Hendrix Grassemaker.
F. Ackerman ha confrontado el texto del Tratado de la Reforma de Entendimiento de las dos ediciones y ha llegado a la conclusión de que el texto latino de las ópera póstuma es una reelaboración estilística debida a L. Mayer y ha confirmado que el texto neerlandés es el resultado de la confrontación que Grasemaker realizara entre la edición latina y el manuscrito original de Spinoza. Y aquí pues les digo que llegamos como que a los comentarios y ven aquí, por eso les propongo, ¿no?, que no nos saltemos porque básicamente está comentando párrafo por párrafo las opiniones de aquí de Fernández y Margot. Entonces, pues les digo, eso creo que nos puede servir, si estamos todos de acuerdo, más ya que lo hayamos leído nosotros también, ¿no? Para también, pues, no como que tener todo este comentario previo antes de saber qué dice. Dicho eso, pues creo que todavía poner una página más y de ahí, si alguien se va animando, estaría súper para irnos rotando la lectura. Podemos ver esta advertencia al lector, que es de Spinoza, o del editor de la ópera póstuma. Miren, importancia de no hablar antes de ver. Benévolo lector, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que aquí te entregamos inconcluso, fue escrito por su autor hace ya muchos años. Siempre tuvo la intención de acabarlo, pero impedido por otros trabajos y, finalmente, arrebatado por la muerte, no pudo conducirlo al final deseado. Sin embargo, dado que contiene muchas cosas brillantes y útiles que, no lo dudamos, serán de no poco provecho para quien investiga sinceramente la verdad, no hemos querido privarte de ellas, y para que no te resulte gravoso disimular las muchas oscuridades y hasta rudezas e imperfecciones que aquí y allá salen al paso, hemos querido advertirte que las encontrarás, para que no estés desprevenido. Adiós. Pues va, me leo hasta el punto 3. Ahí si alguien se anima a tomar la palabra, estaría súper. Si no, pues yo les sigo, ¿no? Pero les digo, mientras más participados, pues mejor. Tratado de la Reforma del Entendimiento. Para las palabras, nos pone nota, para las palabras que figuran en negrita, ver las notas de traducción. Y del Tratado de la Reforma del Entendimiento y del camino por el que mejor se va al conocimiento verdadero de las cosas. 1. Después de que la experiencia me enseñó que todas las cosas que ocurren frecuentemente en la vida ordinaria son vanas y fútiles, cuando vi que todas las cosas de las que recelaba y las que temía no contenían en sí nada de bueno ni de malo, sino en la medida en que el ánimo era movido por ellas, tomé al fin la decisión de investigar si existía algo que fuese un bien verdadero, capaz de comunicarse y que fuese el único que, desechados todos los demás, actuase sobre el ánimo. Más aún, si existía algo con cuyo descubrimiento y adquisición yo gozara eternamente de continua y suprema alegría. Pues vemos, ¿no?, que como que se desencantó, digamos, de la experiencia y dijo, no, pues hay que buscar algo más sólido. Un centro de gravedad permanente, como dice una canción italiana. Déjame cerrar rápido esta ventana. Gracias. Número 2. Digo que tomé al fin la decisión. En efecto, a primera vista, parecía imprudente querer abandonar una cosa tan cierta por algo todavía incierto. Naturalmente, veía las ventajas que se consiguen con el honor y la riqueza, y que si quería entregarme seriamente a algo nuevo y distinto, quedaba obligado a no buscarlas, y me daba cuenta de que, si por acaso la felicidad suprema se fundaba en esas cosas, debería haberme privado de ella. Si, en cambio, no residía allí y yo me entregaba solamente a la búsqueda de tales ventajas, tampoco entonces gozaría de la felicidad suprema. Pues está buscando, ¿no? ¿Dónde está esta felicidad suprema? Pues ahí les digo, si alguien se anima a tomar este turno de lectura, yo puedo ahí hacer mi fin del turno. ¿Alguien dijo yo? Déjame ver si hay un comentario, disculpen. Es que nadie ha dicho que yo. Pues si no, yo puedo seguir leyendo, no como, bueno, no sé cuántos puntos estarían bien. Súper, muchísimas gracias. Los que tú gustes, les decía, ¿no? Como que puede ser desde uno, si no quieres leer mucho, a, no sé, varias páginas, lo que tú te sientas cómoda.
Lo más así, pues importante de rotación de turnos es como compartir, ¿no? De otra persona que a lo mejor también quiera leer. Entonces, lo que tú gustes, y pues igual si tienes cualquier duda en lo que se mencione ahí, nos podemos detener, no te preocupes. Entonces, también, por favor, nomás, última cosa que te quería decir es, dime si esto es suficiente zoom, si quieres que haga más zoom. Igual a lo mejor si tú lo estás leyendo en tu propio PDF, pues no viene el caso la pregunta, pero igual si lo estás viendo aquí, pues me pueden decir, ¿no? Haz de más zoom, quita el zoom, regrésate poquito o lo que guste, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. De aquí el punto 3 puedes retomar y detenerte cuando tú gustes. Gracias. Sí, sí. Yo estoy leyendo en mi propio PDF, entonces no hay problema. Y pues si no, voy a, o sea, como siguiendo el orden, los primeros 2 puntos y a ver si alguien más quiere leer después. 3. Me preocupaba entonces por saber si acaso era posible llegar a una disposición nueva de la vida o, por lo menos, a una certeza acerca de eso, aunque el orden y la disposición habitual de mi vida no cambiaran. Lo intenté a menudo, en vano. En efecto, las cosas que de por ordinario se dan en la vida y que los hombres, por cuanto se puede colegir de sus obras, estiman como el supremo bien, se reducen a estas 3: riqueza, honor, líbido. De tal manera, ellas distraen el alma, que de ningún modo puede pensar en algún otro bien. 4. En efecto, por lo que atañe a la libido, el ánimo queda tan arrebatado por ella como si descansara en algún bien, y eso le impide al máximo pensar en otra cosa. Pero después de ese deleite sigue una extrema tristeza, que si bien no deja en suspenso al alma, la perturba y la embota. También se distrae no poco el alma al buscar con empeño los honores y la riqueza, sobre todo cuando estas cosas son buscadas por sí mismas como si fueran el supremo bien. Hay nomás una Una preguntita para pregunta. Jesús. ¿Levantaste? Sí, Gracias. una pregunta. Al principio del texto menciona que para las palabras en negrita em, se puede que ir a las notas. Entonces, por ejemplo, en estos términos como líbido y alma, creo que, no sé, tal vez estaría bien revisar a qué se refiere exactamente, ¿no? Buena observación. Igual voy a... Ay, perdón, no vi. Era que estoy proyectando. Tengo una copia extra para estar buscando así como justo esto que preguntan, ¿no? Por ejemplo, las notas del traductor. Vamos a ver si las encontramos aquí al fondo. En esta edición, notas sobre la traducción. A ver, alma. Eh, pues si alguien quiere revisarlo, está en la página 85, las notas de la traducción. Y si quieren, igual, pues para las que preguntó ahorita a Jesús, puedo leérselas yo de forma breve. Igual, yo creo que Amé, si estabas bien tú, creo que sí. Disculpa si no. Eh, si quieres seguir leyendo más, también pienso que puedes seguir leyendo más puntos. Igual podemos hacer esta pausa super breve con las notas para ver a qué se refiere, o bueno, qué opina el traductor sobre las palabras estas que nos señaló el compañero. Alma, libido, ¿no? Esas serían las dos que nos llaman la atención ahorita. Pues de hecho, la primera nota de todas es alma. Dice la nota. Spinoza usa 3 términos. Bueno, si quieren se los proyecto para que no nos quedemos. Bienvenida, Regina. Regina es una amiga, compañera, colega acá de Baja California también, filósofa. Estamos aquí iniciando. Bienvenida. Les voy a proyectar la nota y ahorita nos regresamos a esta. Acá estamos, la nota de traducción para alma. Disculpen si son un poco mocosos, que estoy un poquito enfermo. Alma, ánimo. Spinoza, notas del traductor, usa 3 términos, anima, animus, mens, para nombrar una misma realidad, pero no parece recurrir siempre de manera indiferente a cualquiera de ellos. Todo parece indicar que en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, ateniéndose en general al uso clásico del latín, escribe de preferencia anima, si está tratando del alma, y del cuerpo, o del alma en relación con la imaginación. Escribe animus cuando habla del alma afectada por sentimientos y pasiones. Escribe, en fin, mens cuando trata del alma en cuanto conoce. De los 3, mens es el término más utilizado, 46 veces, anima en cambio 18 y animus solo 8.
Sin embargo, habría que hilar demasiado delgado y tal vez sin éxito para explicar por qué recurre a los tres términos como si fueran perfectamente equivalentes en el espacio de 5 renglones al hablar de la duda. Hemos traducido animus con ánimo y anima con alma, pero no es posible usar un tercer término para mens. Ni siquiera mente ni espíritu vienen bien. En efecto, el primero es más bien pobre para cubrir todo lo que mens designa en el Tratado de Reforma del Entendimiento y en la ética. Y espíritu es desaconsejable, sobre todo porque Spinoza no ha recurrido a la palabra espíritus para designar lo que nombra con las tres que encontramos en el TRE. Es posible que esto se deba, entre otras razones, a que en latín spiritus se relaciona con anima como el efecto con la causa. Spinoza utiliza Geist, espíritu, y Siere, alma, como sinónimos, pero Gerould advierte que es el único lugar de esa obra en el que Geist designa lo mismo que Siere. Gerould, es así. Por todo, eso traducimos mens con la misma palabra que usamos para anima. Hemos recurrido a una pequeña estratagema para que el lector de la traducción pueda saber dónde Spinoza usa mens. Escribimos alma con mayúscula. Cuando entonces mens nos dijo ahorita, ¿no? Que se refiere a en cuanto que... ¿cómo dijo? Que cuando se trata, en cuanto conoce. Okay. El alma en cuanto conoce. Esa mens. Esa la pone en mayúscula. Spinoza sin duda lo aprobaría porque en la ética escribe mens con mayúscula, siempre que se refiere al alma del hombre. Pues igual aquí, ¿no? El propósito de hombre, que esta edición no sé qué año sea, no me fijé, lo siento, pero pues sabemos, ¿no? Que podemos pensar la especie humana cuando dice nombre. Y lívido, esa es la otra, está muy breve, rápidamente. Lívido. Hemos querido traducir así y no como voluptuosidad o con alguna expresión más o menos equivalente el término lívido, porque hay en el texto indicios suficientes como para pensar que está usado según la definición, números romanos, es ese 48, sí, ¿no? 48 de la ética, parte 3, definición de los afectos, cuando la cita dice, deseo de tener relaciones sexuales y también el amor a ellas. O como dice la explicación de la misma definición, deseo de copular. Por eso en el párrafo 8 traducimos como lascivia la expresión praenimia libidine. Bueno, eso sería nota del traductor. Creo que con eso se cumple lo que quería saber Jesús, ¿verdad? Entonces podemos retomar con el texto. Si nadie tiene alguna otra duda antes de hacer eso, déjame ver el proyecto de vuelta. Sería este. No, este es lo mismo. Tengo que cambiar el nombre de las pestañas. No, disculpa. Y pues igual le decía a Ame si quiere seguir en otro cachito o si ya prefiere pasar el turno, también se vale. Tú decides. Bueno, sí, puedo seguir leyendo. Sí, al siguiente punto, también para terminar de leer la nota que estaba en el número 4, nada más que yo no la leí porque habían levantado la mano. Muchas gracias. No se me ve a mí la pantalla. Déjenme... ustedes no lo ven tampoco, ¿verdad? No, yo sí la veo. Sí. Súper. Entonces quizás solo sea programa y ahorita se arregle. Mientras pues lo voy moviendo aquí y ya me cayó. Adelante, gracias. Sí. La nota al pie de página dice, habría sido posible explicar todo esto más amplia y discutidamente, es decir, haciendo la distinción entre la riqueza, que es buscada por sí misma, o en vista del honor, o de la libido, o de la salud y del crecimiento de las ciencias y las artes. Pero esto se reserva para su lugar, puesto que este no es el oportuno para tratarlo tan cuidadosamente. Y punto 5. Pero mucho más se distrae el alma con el honor, puesto que se supone siempre que es de por sí un bien, como un fin último hacia el que todo se dirige. Además, en estas cosas no se da, como en la libido, el arrepentimiento. Por el contrario, cuando más honor y riqueza se tiene,
tanto mayor alegría, y por consiguiente, más y más somos incitados a aumentarlos. Y si en alguna ocasión se nos frustra la esperanza, surge entonces una extrema tristeza. Por último, el honor es un gran obstáculo, porque para conseguirlo hay que orientar la vida según lo entienden los hombres, es decir, hay que evitar lo que ordinariamente ellos evitan y buscar lo que ordinariamente buscan. Y no sé si alguien más quiere seguir leyendo. Curiosa ahí la reflexión del honor, ¿no? De la... A ver, si se me escucha bien, espero que no haya ningún ruido en mi casa, porque luego así sucede. Y si no, puedo continuar con la lectura. Sí, te escuchas muy bien. Gracias. Ok. Sí, bueno, también me gustaría comentar un poquito, o sea, brevemente. Ami y yo estuvimos en el seminario de filosofía moderna en la universidad y vimos precisamente la obra de Spinoza. Nos centramos nada más en la ética. Y bueno, como decía el estudio preliminar, pues la ética es posterior a este tratado, pero sí alcanzo como que a identificar ciertas cosas que quizás puedan ayudarnos un poquito en la lectura del tratado. Y es que algo que va a hablar Spinoza, bueno, algo que hay que tener claro en general, es que él, a diferencia de Descartes, va a proponer un monismo. Descartes, la forma en la que entiende la sustancia, es como dos modos, que es mente y cuerpo, pero el problema de su dualismo es que los ve como mundos completamente separados y le cuesta trabajo explicar cuándo es que se relaciona la mente con el cuerpo. Y para Spinoza, estas dos formas son la misma sustancia, es decir, no las distingue como sustancias diferentes como lo hace Descartes. Entonces, por eso un poquito para el compañero que había comentado sobre el alma, también como que tener nada más en el fondo este tipo de comprensión, ¿no? Sobre el alma. Y ahora sobre los sentimientos o sobre las pasiones, en la ética va a hablar también más de ellos y va a ser toda una clasificación, pero en general lo que va a tratar es que, o como va a empezar a tratarlo, es que el hombre pues de cierto modo es presa, ¿no? O esclavo de estos sentimientos, si digamos no tiene un tratamiento, o sea, tampoco quiero spoilear tanto, ¿verdad? Pero digamos si no tiene un tratamiento adecuado de ellos, sí se puede liberar y es a través del conocimiento. Bueno, y ya con eso continúo la lectura. Sería 6. Al ver entonces que estas cosas obstaculizaban de tal modo mi entrega a una nueva disposición de la vida, más aún al ver que se le oponían de tal manera que era necesario renunciar a lo uno o a lo otro, quedaba obligado a tratar de descubrir qué más qué sería más útil. Como ya dije, parecía que quería abandonar un bien cierto por uno incierto, pero apenas lo pensé un poco, descubrí ante todo que si desechadas estas cosas me entregaba a una nueva disposición, dejaría un bien incierto por su misma naturaleza. Según lo podemos colegir claramente de lo dicho, por un bien incierto, no en cuanto a su naturaleza, buscaba un efecto, buscaba en efecto un bien fijo, sino en cuanto a su consecución. 7. Con una meditación asidua llegué a ver que con tal de poder decidir a fondo, dejaba mal, males ciertos por un bien cierto. Veía pues que me encontraba en el máximo peligro y me obligué a buscar el remedio. Aunque incierto, con todas mis fuerzas, como un enfermo atacado por un mal mortal, que al prever una muerte segura, si no se aplica un remedio, se ve obligado a buscarlo con todas sus fuerzas aunque sea incierto, pues en él está puesta toda su esperanza. En cambio, todas aquellas cosas que el común de los hombres busca, no solo no aportan remedio alguno para la conservación de nuestro ser, sino que hasta la impiden y con frecuencia son causa de la perdición de aquellos que las poseen. Mm, bueno, la nota dice esto debe ser demostrado más cuidadosamente. Y siempre son causa de la perdición de aquellos que son poseídos por ellas. 8. Son muchos, en efecto, los ejemplos de aquellos que han sufrido la persecución hasta la muerte a causa de sus riquezas, y también los de aquellos que para obtener bienes
se expusieron a tantos peligros que al fin pagaron con la vida el precio de su necesidad. Ni son menos los ejemplos de quienes padecieron miserablemente para conseguir el honor o para defenderlo, y son innumerables los ejemplos de quienes apresuraron su propia muerte con la lascivia. 9. Se hacía entonces evidente que todos estos males nacían del hecho de que toda la felicidad o la infelicidad se fundaban solo en la cualidad del objeto al que adherimos con amor. De hecho, nunca surgirán peleas por lo que no se ama. Si desaparece, no habrá tristeza, ni envidia si es poseído por otro. Ningún temor, ningún odio y, para decirlo en una palabra, ninguna conmoción del ánimo. En cambio, todo eso sucede en el amor de las cosas que pueden desaparecer, como son todas aquellas de las que hace poco hemos hablado. 10. Pero el amor hacia una cosa eterna e infinita alimenta al ánimo solo con una alegría pura, exenta de toda tristeza. Eso es lo que hay que desear y buscar con todas las fuerzas. Sin embargo, no es a la ligera como he recurrido a estas palabras, con tal de poder decidir seriamente, pues si bien con el alma puede percibir eso con toda claridad, no llegaba, sin embargo, a renunciar a toda avaricia, líbido y gloria. 11. Pero veía que mientras el alma estaba decidida a estos pensamientos, se mantenía desapegada de estas cosas y pensaba seriamente en una nueva disposición. Esto me consoló mucho. De hecho, veía que aquellos males no eran de una índole de tal que no pudiera ceder ante ningún remedio. Y, si bien al inicio estos intervalos eran raros y del todo breves, se hicieron más frecuentes y más largos a medida que el verdadero bien se me fue haciendo cada vez más conocido, sobre todo cuando vi que la obtención de dinero, la libido y la gloria solo dañan cuando son buscadas por sí mismas, y no como remedios para algo distinto. Si son buscadas como medios, se dará con mesura y no dañarán. Al contrario, serán muy aptas para conducir hacia el fin por el que son buscadas, como oportunamente mostraremos. Continúo con la lectura, ¿no hay ningún comentario? Yo puedo hacer uno súper breve, si nadie más tiene, o antes de que alguien más se anime. Solo sobre, yo me acuerdo cuando leí este Pacho Primero hace unos días, y pensé, leyendo el párrafo anterior, ¿no? Como, no, es que el honor, o sea, o la gloria puede tener utilidad, y nomás es chistoso, ¿no? Que justo en párrafos después Spinoza dice, sí, o sea, sí tiene utilidad, si se subsumen a una causa, pues mejor, ¿no? Cuando no es, cuando son medios y no fines. Ya como por ejemplo, un ejemplo así muy, muy breve, nomás, no sé, alguien que, alguien en relación a la gloria, que es como el amor de otras personas o la admiración pública, ¿no? Por ejemplo, están los héroes de tradiciones políticas, digamos, del comunismo, ¿no? Alguien que admire a Fidel Castro o a Che Guevara o a quien les guste y pueda desear, quisiera ser un héroe como ellos, ¿no? O algo así. Eh, Aquí, sintiendo bien Spinoza, podríamos decir que no es malo que desee ser un héroe, mientras que quiera ser un héroe por la causa por la que está detrás, ¿no? Y no solo como, quiero ser héroe para que la gente me admire y me alabe y me tengan en camisetas, ¿no? Y sea así como yo el presidente, porque como no como en ese sentido ególatra, ¿no? Sino como porque hay un deseo de justicia, un deseo de amor prójimo o lo que sea. Nomás ese sería mi comentario, así como un tipo de comprensión propia, ¿no? Y agregando al Cairo común. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario, si no, adelante, Julieta, gracias. Bueno, también otra cosa que veía ahí, bueno, que a mí me recuerda, ¿no? Ya haciendo como que comentarios con otros autores, es que también como una teoría del valor se asoma, ¿no? Acá en Spinoza y que quizás seguramente influyó al resto de la modernidad, ¿no? Y de la crítica también, que es también en términos económicos, como menciona Marx, ¿no? En el Capital, cuando habla sobre esto
valor de uso y valor de cambio, pues aquí está un poquito, ¿no? Esto, sobre todo cuando dicen, ¿no? Está bien si buscas esto por otros fines y no porque el dinero sea el fin mismo, ¿no? Entonces también como una especie de fetichismo, ¿no? O inadecuación de valorar el dinero. No olvidar que el dinero pues es simplemente un valor de cambio y no tiene ningún valor de uso, ¿no? No tiene ningún fin en sí. No sé si alguien más quiera continuar con la lectura o sigo yo. Yo podría continuar. Muy bien. 12. Aquí me limitaré a decir brevemente qué entiendo por verdadero bien, y al mismo tiempo qué es el bien supremo. Para entenderlo rectamente hay que notar que bien y mal se dicen solo relativamente, de tal manera que una misma cosa puede ser llamada buena o mala según las relaciones diversas que se consideran. Dígase lo mismo cuando se trata de lo perfecto y de lo imperfecto. En efecto, nada puede ser llamado perfecto e imperfecto si solo se le considera en su naturaleza misma. Sobre todo una vez que llegamos a comprender que cuanto acontece se realiza según un orden eterno y según leyes determinadas de la naturaleza. 13. Pero como la debilidad humana no aferra a ese orden con el pensamiento, y sin embargo el hombre concibe una naturaleza humana mucho más fuerte que la suya, y no percibe obstáculos que impidan alcanzarla, es incitado a buscar los medios que lo conduzcan a tal perfección. Todo aquello que puede ser un medio para llegar a eso es llamado bien, bien verdadero, y el supremo bien consiste en llegar a gozar de tal naturaleza, si es posible en compañía de otros individuos. A su tiempo mostraremos cuál es esa naturaleza. Haremos ver qué es el conocimiento de la unión que el alma tiene con toda la naturaleza. Y la nota, esto será explicado más ampliamente en su debido lugar. 14. He ahí, pues, el fin que me propongo, alcanzar tal naturaleza y esforzarme para que muchos la adquieran junto conmigo. Es decir, que también forma parte de mi felicidad entregarme a que muchos conozcan lo mismo que yo, para que el entendimiento y el deseo de ellos coincida plenamente con mi entendimiento y con mi deseo. Para que así suceda, solo es necesario conocer de la naturaleza lo que basta para alcanzar tal naturaleza. Después, formar una sociedad tal como debe ser deseada para que el mayor número posible alcance el fin de la manera más fácil y segura. Remitiéndome a la nota 4, hay que notar que aquí me limito a enumerar las ciencias que son necesarias para nuestro objetivo y que no tengo en cuenta su encadenamiento. 15. Además, habrá que dedicarse a la filosofía moral, como así también a la ciencia de la educación de los niños, y, dado que la salud es un medio no menospreciable para alcanzar este fin, habrá que organizar toda la medicina, y de ningún modo se deberá despreciar la medicina, ya que muchas cosas que son difíciles se hacen fáciles con el arte, con él podemos ganar mucho tiempo y comodidad en la vida. 16. Pero ante todo esto es necesario encontrar por la vía de la reflexión el modo de curar el entendimiento y de purificarlo, por cuanto es posible al principio para que conozca las cosas fácilmente, sin error y lo mejor posible. Y a partir de esto cualquiera podrá ver que quiero dirigir todas las ciencias hacia un solo objetivo, un fin y objetivo. Las ciencias tienen un fin único hacia el cual todas deben ser dirigidas, a saber, alcanzar esa suprema perfección humana de la cual hemos hablado. Así, todo aquello que en las ciencias no nos hace avanzar hacia nuestro fin, deberá ser desechado como inútil, o sea, para decirlo brevemente, todas nuestras operaciones, al igual que todos nuestros pensamientos, deben ser dirigidos hacia este fin. ¿Alguien más quiere seguir? ¿Quién dijo yo? Si no, pues por tomar el turno en lo que se anima alguien más. Y si no, pues solo tomamos la rotación que ya hicimos. Y si las personas que ya leyeron quieren seguir leyendo. ¿Nadie más? ¿Nadie se anima? Igual se pueden leer después, si no ahorita. Me gusta, aprovechando, ¿no? En lo que si alguien se anima, me gusta mucho esto aquí en el punto 14, ¿no? Eh, como ese deseo de que otras personas
Que alguien puede decir, no, como eso, ese deseo es malo, deberías de alejarte de él y buscar simplemente tu libertad, tu alegría individual, ¿no? Pero aquí para Spinoza le parece importante, muy importante, en la medida en que pueda, ¿no? Compartir lo que él entiende y la felicidad que él encuentra en esta... Sí, claro, aquí está la serie, mira. Tratados Spinoza. Pues se me hace muy noble, ¿no? Así como, o bonita la idea esta de que no es nomás como yo salvarme, ¿no? Sino salvarnos juntos. Eso, no más quería comentar. Y pues bueno, nadie más dijo yo leo otro cachito. 17. Sin embargo, puesto que es necesario vivir mientras nos ocupamos solícitos de conseguirlo, y nos dedicamos a dirigir el entendimiento hacia el recto camino, nos vemos ante todo en la necesidad de dar por buenas algunas reglas de vida. Son estas. Y ahí aquí, no sé quién haya hecho esa anotación, ¿no? Pero nos puso ética provisional de Spinoza. 1. Hablar según la capacidad de la gente común y hacer todo aquello que nada impide que alcancemos nuestro fin. De eso podemos obtener, por cierto, no poca ganancia, si, por cuanto es posible, condescendemos con las capacidades ordinarias. Añadamos que de ese modo estarán bien dispuestos para escuchar la verdad. O sea, no te vas a pelear con la gente común, por así decirlo. Bueno, así dicen. Si no ocupas, ¿no? O sea, no te andes así de que amargado, de que no, todos son unos tontos, y o sea, nomás se van a enemistar de ti y no te van a hacer caso en lo que les quieres explicar, ¿no? Luego el punto número 2. Del placer, gozar lo suficiente como para conservar la salud. 3. Por último, buscar el dinero o cualquier otra cosa tanto cuanto basta para la vida y para conservar la salud, como también para imitar las costumbres sociales que no se oponen a nuestro fin. Nota ahí personal de Spinoza. Ahí no sé dónde, pero hay un registro de las compras que él hacía e incluían pues sus cajitas de vino, ¿no? Su guardadito ahí de alcohol para el hogar. Que igual pues en la dieta europea, no sé, el vino es parte de la comida también, ¿no? Pero hay una curiosidad. 18. Una vez establecidas estas reglas, me dedicaré a lo que hay que hacer ante todo, es decir, a reformar el entendimiento y a hacerlo apto para conocer las cosas como es debido para alcanzar nuestro fin. Para hacer esto, el orden natural exige que aquí pasemos revista a todos los modos de percepción que hasta ahora usé para afirmar o negar algo con certeza, con el fin de elegir el mejor de todos, y al mismo tiempo comenzar a conocer mis fuerzas y mi naturaleza, que deseo llevar a su perfección. Y aquí esto es lo que va a ocupar casi todo el resto de tratados. Es como una epistemología de Spinoza, ¿no? 19. 19. Si considero cuidadosamente, todos estos modos pueden muy bien ser reducidos a 4. 1. Hay una percepción que adquirimos por el oído o por algún signo considerado convencional. 2. Hay una percepción que adquirimos por experiencia vaga, es decir, por una experiencia que no está determinada por el entendimiento. Se la llama así solo porque acontece fortuitamente y porque no tenemos ninguna otra que se le oponga. Por eso permanece en nosotros como algo firme. 3. Hay una percepción en la que la esencia de una cosa se concluye a partir de otra cosa, pero no adecuadamente. Esto sucede cuando colegimos la causa a partir de algún efecto, o cuando se concluye a partir de algo universal que siempre está acompañado por cierta propiedad. La nota número 6 nos dice, en este caso, no conocemos nada de la causa fuera de lo que consideramos en el efecto. Esto se ve suficientemente por el hecho de que la causa entonces no se designa sino por los términos más generales, así como se da por lo tanto algo, se da por lo tanto alguna potencia, etc. O también por el hecho de que se le designe de una manera negativa, por lo tanto no es eso, o aquello, etc. En el segundo caso, algo es atribuido a la causa en virtud del efecto, que se concibe claramente como si lo mostráramos
En el ejemplo, sin embargo, no se afirman sino propiedades y no la esencia particular de la cosa. Ahí a veces se ponen como medio densas los enunciados. Si alguien nos dice como, espérame, no entendí, se vale, nos detenemos. A mí me pasa a veces, o muy seguido. Entonces, bueno. Pero igual aquí esto nos recuerda, ¿no? Que Spinoza tiene este deseo constante de tratar de que encontremos las causas verdaderas de las cosas, ¿no? Y no confundir las causas con otras que no son. Pero bueno, volviendo a estos modos de percibir, ya nos dijo el primero, es el oído o signos convencionales. El segundo es experiencia vaga. El tercero, que es una percepción que se... no adecuadamente esto, no adecuadamente, ok, como agarrar, como entender de la esencia de las cosas, pero no completamente, ¿no? Como que ahí estás cerca, pero te falta un 5 para el 20 o algo así. Ya, si lo estoy entendiendo yo, a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero vamos adelante. Y el cuarto, finalmente, hay una percepción en la que una cosa es percibida por su sola esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Que ya pues también sabemos, ¿no? Que ahorita nos va a también tratar ese tema. A él le gustan, por ejemplo, las demostraciones geométricas, ¿no? Por ejemplo, hay un triángulo tiene 3 ángulos. Es como que por la sola esencia del triángulo sabemos que eso es verdad. Y no es una cuestión de debate o de imaginarnos. Pero bueno. Punto 20. Ilustraré todo esto con ejemplos. Solo por haberlo oído, sé el día de mi nacimiento y que he tenido tales padres y otras cosas parecidas de las cuales nunca he dudado. Por experiencia vaga, sé que moriré. Lo afirmo, en efecto, porque he visto morir a otros semejantes a mí, aunque ni todos hayan vivido el mismo espacio de tiempo, ni todos hayan muerto de la misma enfermedad. Además, sé, por experiencia vaga, que el aceite es un alimento para nutrir la llama y que el agua es apta para extinguirla. Sé también que el perro es un animal que ladra y el hombre un animal racional. Y así he aprendido casi todo lo que tiene que ver con lo habitual de la vida. 21. En cambio, concluimos una cosa de otra, de la siguiente manera. Cuando percibimos claramente que sentimos tal cuerpo y ningún otro, de allí concluimos claramente que el alma está unida al cuerpo y que esta unión es la causa de tal sensación. Pero, ¿en qué consiste esta sensación y esta unión? Es algo que no podemos conocer absolutamente por este camino. Asimismo, cuando conozco la naturaleza de la visión y al mismo tiempo que tiene una propiedad tal que una sola y misma cosa nos parece más pequeña cuando la vemos a una gran distancia que cuando la miramos de cerca, concluimos que el Sol es más grande de lo que parece y otras cosas similares. Y las notas 7 y 8 nos dicen en las 7. En este ejemplo, de la unión entre el cuerpo y el alma, por captar la sensación, ¿no? Ok. En este ejemplo se puede ver claramente lo que acabo de señalar. En efecto, por esta unión no conocemos sino la sensación misma, es decir, el efecto a partir del cual concluimos la causa de la que nada conocemos. Como que se hace ahí una tautología, ¿no? Sé que tengo un cuerpo porque siento cosas, pero al mismo tiempo es como, pero no sé por qué siento cosas o por qué mi cuerpo, por qué debería sentir algo por tener un cuerpo, no sé. Mira, número 8. Cuando dice pero, ¿no? Tal conclusión, aunque cierta, no es suficientemente segura para quienes proceden con suma cautela. En efecto, a menos que sean sumamente cautelosos, caerán inmediatamente en el error, porque al concebir las cosas tan abstractamente y no por su verdadera esencia, inmediatamente son confundidos por la imaginación. En efecto, los hombres imaginan que es múltiple lo que es en sí uno, porque sucede que las cosas que conciben abstractamente por separado y confusamente les imponen nombres que utilizan para designar otras más familiares, y así acaban por imaginar aquellas cosas como las otras en las que inicialmente aplicaron tales nombres. Y pues leo el 22 y ahí le paso el turno a alguien más. 22. Finalmente, la cosa es percibida por su sola esencia, cuando, por el hecho de conocer algo, sé lo que es conocer algo, o cuando, por el hecho de conocer la esencia misma,
sé que está unida al cuerpo. Por el mismo conocimiento sabemos que 2 y 3 son 5 y que dos líneas paralelas a una tercera son paralelas entre sí, etc. Sin embargo, las cosas que he podido conocer hasta ahora con tal conocimiento son muy pocas. ¿Alguien ahí gusta tomar el turno? Sí, yo puedo seguir leyendo. Muchas Si gracias. nadie quiere comentar nada y así. Bueno, 23. Pero para que se entienda mejor lo que precede, usaré un solo ejemplo, a saber, dados tres números, se busca un cuarto que sea al tercero lo que el segundo es al primero. Los negociantes suelen decir que saben lo que hay que hacer para encontrar el cuarto. Sin duda, porque no se les ha olvidado aún aquella operación que, desprovista de toda demostración, oyeron de sus maestros. Otros, en cambio, a partir de la experiencia de cosas simples, sacan un axioma universal. Así, cuando el cuarto número es evidente por sí mismo, como es el caso de 2, 4, 3, 6, al hacer la experiencia de que multiplicando el segundo por el tercero y dividido después el producto por el primero, se obtiene el cociente 6. Y al ver que se produce el mismo número que sin esta operación ya sabía que era proporcional, de allí concluyen que la operación es buena para encontrar siempre el cuarto número proporcional. Y 24. Pero los matemáticos, en virtud de la demostración de la proposición 19, libro 7 de Euclides, saben cuáles números son proporcionales entre sí. Lo saben por la naturaleza de la proporción y de la propiedad de la misma, por la cual el número que se obtiene como producto del primero y el cuarto es igual al número que resulta de multiplicar el segundo por el tercero. Sin embargo, no ven la proporcionalidad adecuada de dichos números y, si la ven, no es en virtud de aquella proposición, sino intuitivamente, sin realizar ninguna operación. 25. Para elegir el mejor de entre estos modos de percepción, se requiere que enumeremos brevemente los medios necesarios para alcanzar nuestro fin. Son estos. 1. Conocer exactamente nuestra naturaleza, que deseamos llevar a su perfección, y, al mismo tiempo, conocer la naturaleza de las cosas en cuanto es necesario. 2. Para colegir desde allí rectamente las diferencias, conveniencias y oposiciones. 3. Para concebir rectamente qué es lo que pueden sobrellevar y qué no. 4. Para comparar eso con la naturaleza y la potencia del hombre. De todo esto se verá fácilmente cuál es la suprema perfección a la que el hombre es capaz de llegar. Y 26. Una vez hechas estas consideraciones, veamos cuál es el modo de percepción que hemos de elegir. En cuanto al primero, es evidente que por el oído, además de tratarse de una cosa sumamente incierta, no percibimos la esencia de la cosa, según lo muestra nuestro ejemplo. Y como la existencia singular de una cosa cualquiera no es conocida sino en la medida en que conocemos su esencia, así como se verá posteriormente, de aquí concluimos claramente que toda certeza adquirida por el oído debe ser excluida en las ciencias. En efecto, nadie podrá ser afectado jamás por el mero hecho de oír, si no se anticipase el propio entendimiento. Y no sé si alguien gusta seguir leyendo. Yo tengo un comentario. No sé, por mi parte es mi primer acercamiento a Spinoza. Y me parece como un poquito acelerado, o sea, ir en la lectura así. Y me gustaría proponer para la dinámica de estos seminarios de lectura que tal vez podríamos abonar una serie de ideas conforme a lo que se ha leído, porque estos últimos parágrafos ya se pusieron muy densos y como que me perdí un poco. Entonces, no sé si les gustaría como recapitular algunas cosas que ya se mencionaron. Es buena propuesta de Jesús y sí, la verdad, de repente se ponen medio densas aquí los enunciados.
también se me ocurre con esto que propone Jesús, que podríamos retomar a lo mejor estos comentarios que hace rato les dije, no, pues hay que saltárnoslos porque todavía no leemos lo que está comentando, ¿no? A lo mejor esos comentarios nos ayudan a esclarecer algo. Eso podría ser una forma de cumplir esta propuesta que propone Jesús. No sé si igual pues con nuestras propias ideas, ¿no? Pero no sé si les parezca bien eso o si lo hagamos así, ¿no? Igual como lo estamos haciendo, pues de que nos detenemos, ¿no? A pensar qué quiso decir aquí, estamos entendiéndolo bien. Pero pues les digo, también nos podemos echar mano de los comentarios. A lo mejor podríamos leer el comentario al mismo tiempo que leemos cada punto. ¿Cómo ven? Por mi parte sí me parece bien, o sea, de que remitirnos a los comentarios, que en un principio nos saltamos, y también comentarios propios, ¿no? Nadie tiene una objeción, parece. Alguien que diga, no, yo no quiero ver eso. Si no es así, pues miren, llegamos aquí al 26. Ahorita podemos regresar al 26, digo, al 27 es donde se detuvo, ¿no? Pues quieren echar el ojo a los comentarios, ¿les parece? Vamos para atrás. Aquí, nos quedamos en la 27. Bueno, pues igual podemos hacer como leer los comentarios. A ver, voy a proyectar. Sí, vamos a seguir. Estos comentarios del 1 al 26. Buena propuesta, Jesús. Porque si no, a veces luego nos agarramos leyendo y hacemos como que entendemos. Yo lo digo personalmente, no ustedes, pero como que, ¿no? Hay que mejor a veces detenerse más. Aquí me estuve pensando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Leemos los que ya pasamos y luego de ahí agarramos el ritmo 1-1, o quieren ir directamente al que nos quedamos, o nos vamos al corriente y ya vamos 1-1, o como ven. ¿Alguna idea? Sí, pues así, ¿no? Ahí la cosa sería, pues, ok, vamos a hacer como un tipo de recapitulación de las cosas que ya vimos, aclaraciones. Entonces, pues no sé, ¿alguien gusta tomar el turno de lectura? De irnos leyendo los comentarios. Si no, pues yo puedo hacerlo en lo que alguien más quiere leer. Vale. Leo unos 3, 4 comentarios y ahí ojalá alguien se anime. Los comentarios sobre el Tratado de Reforma y Entendimiento, del 1 al 2, los párrafos. El itinerario espiritual de Spinoza habría partido del desencanto, es decir, del sentimiento de la vanidad de las cosas que habitualmente los hombres estiman como el supremo bien, riquezas, honores, placer sexual, y del descubrimiento de que las cosas no son en sí mismas ni buenas ni malas. Lo que Spinoza dice sobre el desencanto tiene aire de lugar común, sin embargo expresa lo que fue su convencimiento real en algún momento, por lo menos al iniciar la redacción del TR, creía de veras en la futilidad de lo que el común de los hombres busca con empeño. Se lo dirá a Oldenburg algunos años más tarde, cuando su itinerario lo haya llevado a ver las cosas de otra manera, a pensar que el sentimiento de la vanidad de las cosas nace de la ignorancia. La tesis de la neutralidad axiológica de las cosas, en cambio, se mantendrá en pie y será uno de los rasgos fundamentales de la ética espinosista. Que ahí, por ejemplo, eso, una cosa de la ética, ¿no? Que dice, la misma cosa puede afectar a dos personas de manera opuesta, ¿no? O sea, a lo mejor a ti, Jesús, tú ves una pintura y a ti te llena de alegría, te parece hermosa y te alegras el día, te da mucha energía, ¿no? En cambio, yo veo esa pintura y por asociación con otras causas, me da muchísima tristeza, me recuerda, no sé, a mi ex, a mi amor fallido o lo que sea, y me deprime y me meto ahí en una depresión ahí varios días, ¿no? Por ejemplo, a eso de la neutralidad, ¿cómo dice aquí? Neutralidad axiológica de las cosas. Bueno, aquí esta tesis aparece asociada a la experiencia de sentimientos de temor,
El deseo de liberarse de ellos y de encontrar una alegría imperturbable y sin fin alienta la búsqueda del verdadero bien. También resulta difícil, si no imposible, saber si este tópico tan estoico refleja un Spinoza angustiado, atormentado por el miedo. Pero es innegable que Spinoza presenta su decisión por la filosofía como nacida de una preocupación ética y ligada a las experiencias de ilusión, de desencanto, de incertidumbre, de temor y de necesidad de alegría, experiencias ordinarias de los hombres que, en cuanto implican tristeza, son el verdadero infierno. Es una cita del Tratado Breve. Los párrafos 6, del 3 al 5 dice: honor, riquezas y placer distraen al alma, es decir, la entretienen de tal modo que no puede conocer lo que de veras le conviene, lo que es su bien inalterable. La alejan de sí de tal manera que no acierta a saber cuál es su propia naturaleza y hasta dónde llega su potencia. Ilusión y alienación, el régimen de servidumbre, de sometimiento al azar. En estos parágrafos, Spinoza manifiesta cuál era el riesgo en el que él podía percibir en el honor, las riquezas y el placer cuando todavía no había llegado a su decisión por la filosofía. En el Tratado Breve, la nocividad del apego a las cosas perecederas es presentada desde la concepción que el Tratado de la Reforma del Entendimiento anuncia en el parágrafo 13. En la tercera parte de la ética, en la definición de los efectos, la proposición 28, explicación, Spinoza se refiere al carácter cultural del arrepentimiento. No es asombroso que la tristeza siga a todos los actos que la costumbre considera viciosos y la alegría a todos aquellos llamados rectos. De hecho, entendemos fácilmente que eso depende sobre todo de la educación. En efecto, los padres reprueban los primeros y por su causa reprenden frecuentemente a sus hijos y alaban los segundos y los aconsejan de este modo. Consiguen que se asocien sentimientos de tristeza a unos y de alegría a otros. Por lo tanto, según ha sido educado cada uno, se arrepiente o se gloria de una acción. Bienvenida, Gabriela. Estamos aquí en el último tramo de la sesión de hoy. Con toda confianza, pues estamos en un espacio informal. Participa con confianza, ¿no? No somos especialistas, estamos aquí aprendiendo. De hecho, justo estamos revisando las notas que nos acompañan los Fernández y Margot para entender más este primer texto que estamos leyendo, ¿no? La Reforma del Entendimiento. Y vamos aquí en las notas para los párrafos 6 y 7. Adelante, por favor, Jesús. Entonces, más o menos con los parágrafos que ya hemos leído, podría decirse que el verdadero bien o el supremo bien que busca Spinoza es como la depuración de todas estas distracciones del alma. Buena pregunta. Igual a mi juicio, no sé si alguien me lo va diferente. Yo lo entendería como que primero es como que su primera idea, ¿no? Como a lo mejor me toque deshacer de estas cosas y él mismo también dudado. Quizá son estas cosas el verdadero bien. Entonces entras en esa duda. Pero luego ahí dice, ¿no? Como, bueno, no es que estas cosas, el líbido, la riqueza o el honor sean malas de por sí o buenas de por sí, sino que dependen como en relación a qué las buscamos, ¿no? Si buscamos nomás esas cosas por sí, pues igual van a ser autodestructivas, pero tampoco diría yo como que busca dejarlas de lado, ¿no? Como Spinoza no es un ascético, no está como negando su naturaleza animalesca, ¿no? Que, o sea, gozamos, por ejemplo, el líbido, ¿no? De los encuentros ahí, la mayoría de las personas, no todas. Pues en la medida en que nos alegre, mientras no nos debilite, como yo creo que iría por esa, como una moderación, pero esa suprema felicidad no sería, a mi juicio, tanto como una depuración de esos, o a lo mejor una depuración en el sentido como de sacarles los lados negativos, ¿no? Pero no como esta expresión estadounidense, ¿no? De no tirar el bebé con el agua del baño. O sea, como que dejar la parte buena, ¿no? Pero que se pueda rescatar. Y pues que la suprema felicidad sería
bueno, más tarde en la ética lo va a decir, así como el amor intelectual a Dios, ¿no? Que es como entenderte como parte del universo entero y tu naturaleza en él, tu alcance dentro de él, es lo que yo entendería. No sé si sirve como que se llenó ahí la duda de la pregunta. Sí, sí. Sí, más o menos, o sea, para mi comprensión, o sea, buscar por sí mismos, por ejemplo, honor, líbido o riqueza, llevan a ser destructivas, pero si son como consecuencia de, digamos, una vida recta, por ejemplo, no buscas el honor por ser famoso como tal, sino que es una consecuencia de llevar una vida recta y prudente, en ese sentido no serían tan mal vistos por Spinoza. Exactamente, sí, como si no va en contra de sus, como dice hace rato, ¿no? De que hacer cualquier cosa que la gente haga o que de la sociedad actual mientras no vaya en contra de su objetivo de fondo, ¿no? Que es esta búsqueda de su perfección, encontrar su naturaleza y, sí, ¿no? Como que no dejarse perder por las cosas que no son la felicidad última, ¿no? Creo que tu pregunta lo esclarece bastante bien. Eh, a menos de que alguien tenga otra duda o no haya quedado claro. Si no, Araceli comenta que ya puede leer, pues podemos leer desde aquí a las 6, 7 en adelante. Igual cualquier otra duda o comentario, nos detenemos y yo les digo cuando lleguemos a donde nos quedamos para ya ir como que ahí una con una. Gracias, Araceli. Ok, dice 6.7, ver carta 37. Al final, Spinoza reitera la necesidad de la meditación asidua, de una decisión a fondo por una nueva disposición de la vida, de imponerse un fin. 9 a la 10, la conservación del propio ser y con ella la felicidad depende de que se ame lo que más conviene. Por eso es fundamental preguntarse cuál es el objeto de amor que asegura la conservación del propio ser y lleva al hombre a coincidir con su potencia real, con su fuerza de existir. En el primero de los dos diálogos que aparecen en el... ¿Qué significa CT? Tratado breve. Ok, en el tratado breve, el amor se dirige al entendimiento con estas palabras. Veo, hermano, que mi ser y mi perfección dependen de tu perfección, y además que la perfección del objeto que has concebido es tu perfección, y que de ella proviene la mía. Dime entonces de una vez, te lo ruego, si has concebido un ser que sea soberanamente perfecto, y no esté determinado por ningún otro, y en el cual yo también sea comprendido. Sobre la relación entre conocimiento y amor, también véase, bueno, visita otros capítulos. La 11 dice, una meditación asidua sobre lo que es verdaderamente útil para el hombre va produciendo consecuencias afectivas y teóricas, desapego, consuelo y razones de las que nace un modo de conocimiento, la creencia verdadera, que es buena porque es el camino para el conocimiento verdadero, en cuanto nos incita hacia las cosas que se cree que son buenas y que son valiosas. Y nos remite a otro comentario. La 12 dice, la tesis de Spinoza sobre el bien y el mal son estas. Primera, en la naturaleza no hay ni bien ni mal. Se entiende que se ha de tener por bueno y malo, después de una crítica al prejuicio fundamental y generalizado del finalismo y cuando se conoce lo que es deseo. Ay, me salté que era la segunda. La tercera, las nociones de bueno y malo son necesarias porque expresan lo que nos acerca o nos aleja de un modelo de naturaleza humana que nos proponemos. Ver el parágrafo siguiente y comentario. Y la 13 dice, aun cuando en este parágrafo no aparezca el término modelo, ejemplar o exemplar, se halla una sola vez en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Aquí se trata ciertamente de un modelo de naturaleza humana,
Spinoza no admite una mente divina poblada de modelos, de posibles que una voluntad divina se encargaría de realizar. No admite en general que exista fuera de nuestro pensamiento algún ser natural, que sea de por sí un modelo, es decir, algo que represente absolutamente la idea del género, y que por consiguiente exista para ser imitado. Sostiene, sin embargo, que llegamos a concebir y que necesitamos cierta idea de hombre que puede ser llamada razonablemente modelo. Aquí se refiere a ella como una idea de naturaleza humana más fuerte y estable que la que experimentamos habitualmente en nosotros, es decir, más capaz de soportar desde una posición firme la acción de las causas exteriores. Podría parecer que se trata de un ideal en el sentido de una proyección idealizada de logros propios o ajenos, pero en este mismo parágrafo Spinoza adelanta que esa posición firme es la de quien conoce la unión del alma con la naturaleza, es decir, que el modelo de natura firmior depende del acceso a un tipo de inteligibilidad de la realidad. Según el Tratado del Entendimiento, es propio de la creencia verdadera concebir una idea de un hombre perfecto en nuestro entendimiento. Ella puede ser la causa de que veamos si nos escrutamos a nosotros mismos, si también en nosotros hay algún medio para llegar a esa perfección. Es necesario concebir esa idea si queremos decir algo sobre el bien y el mal del hombre. Como la perfección del hombre depende del objeto, de su conocimiento y de su amor, la idea del hombre perfecto es la del hombre que se une a Dios por el conocimiento y encuentra así su gozo. Para atender hacia tal perfección es necesario examinar todas las pasiones con el fin de discernir con qué modo de conocimiento está ligada cada una de ellas, cuáles nos hacen más firmes, cuáles nos debilitan. Hay que saber cuáles son razonables y cuáles irrazonables. Y hasta ahí llego. ¿Quién quiere continuar? Muchísimas gracias. Estuvo muy rico este pedacito. Justo tenía una idea que compartirles, pero ahorita regresa. ¿Alguien se anima? Aquí desde el prefacio. Yo puedo continuar. Muchas gracias. El prefacio de Ética número 4 es coherente con este pensamiento. Después de criticar el prejuicio que hace de las nociones de bien y mal y del modelo de naturaleza humana algo más que modos de pensar, afirma la necesidad de conservar el lenguaje del bien y del mal, porque realmente deseamos formar una idea del hombre para contemplarla como modelo de la naturaleza humana. Llamamos bueno a lo que sabemos con certeza que nos acerca a ese modelo y malo a lo que sabemos que nos impide acercarnos a él. Spinoza utiliza aquí 2 veces la expresión conceptus exemplaris, concepto modelo. El modelo o el concepto modelo es necesario en 2 sentidos. Se forma de manera inevitable y no es indispensable. En efecto, a partir de estados físicos y anímicos placenteros o de sus contrarios, imaginamos una situación estable de bienestar y de acrecentada potencia de obrar. Por otra parte, por la concatenación debida de las ideas a partir de la idea del ser perfectísimo, mediante las nociones comunes de las que el Tratado de la Reforma del Entendimiento no habla, comprendemos cuál es nuestra posición en la naturaleza, nuestra relación de conveniencia o de oposición con las cosas, es decir, llegamos a una idea verdadera de naturaleza humana. Como no somos omniscientes y, sin embargo, buscamos necesariamente lo que nos es útil, necesitamos disponer de una idea que nos permita discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En resumidas cuentas, el modelo no es ni una realidad por fuera de nuestro pensamiento,
ni una definición de la cual se pudiera deducir una suprema perfección exigible a todo hombre. Es resultado del conocimiento de nuestra relación con la naturaleza y de un discernimiento de las pasiones al que no es ajena la imaginación, y se consolida en la práctica con un entrenamiento en virtud del cual conseguimos vivir habitualmente un conjunto de estados de ánimo positivos, completo sosiego, ánimo equilibrado ante todos los sucesos de la fortuna, disposición de espíritu ajena al odio, al desprecio, a la burla, a la envidia, a la ira, y abierta en cambio a toda colaboración razonable con los demás. 14. Como escribiera Pollock, aquí se enuncia la naturaleza esencial. Aquí se enuncia la naturaleza esencialmente social de toda moralidad y mejoramiento humanos, que más adelante se encontraremos desarrollada en la ética. Se anuncia también una concepción política que no será como pensaba Delbos, una mera aplicación o acomodación. El conocimiento de la unión del alma con toda la naturaleza implica una exigencia de justicia y de caridad. Este conocimiento, leemos en el 7, servirá para promover el bien común, puesto que nunca un juez podrá inclinarse con parcialidad al juzgar a quienes son, de modo semejante, partecitas de la naturaleza. La exigencia de la caridad se manifiesta aquí como un deseo de coincidencia y de unanimidad entre los semejantes. En Ética cuarta, la exigencia de justicia y de caridad se desplegará como compleja estrategia ética de un utilitarismo racional y se manifestará la necesidad de la mediación política. La fuerza de tal necesidad será percibida por Spinoza, sobre todo al escribir el TTP. En esta obra se encuentra también la idea de una salvación que no está ligada al conocimiento, uno de los artículos de la religión no supersticiosa de la sociedad política espinosista es el de la salvación de todo hombre que practique la justicia y la caridad por obediencia de Dios. No sé quién más quiera leer. Muchas gracias. Vamos aquí en la última recta. Algunos par de turnos más que nos toquen de lectura hoy. ¿Quién se anima? Pero yo me acordé lo que les quería decir nomás. Ahorita leo lo que nos comentó Ame. Yo nomás les quería chismear, ¿no? Que con la pregunta sobre si Spinoza quería depurar. Y me pensé en el libido, ¿no? No me sé bien el chisme, a lo mejor alguien de ustedes se lo sabe mejor. Igual para la próxima sesión se los traigo. Voy a leer ahí la biografía de Spinoza. Sé que estuvo enamorado y no logró como casarse con la persona que quería, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Nomás ese detalle biográfico como de que pues, el mismo Spinoza sufría un poco de esos afectos. Ahora sí, alguien, gracias que se anime. Bueno, Ame nos dijo, disculpa, Walter, creo que te llama temprano, está lloviendo, tengo unos problemas de conexión. Atenta a la grabación, gracias por abrir espacio, nos vemos el sabadito. Muchas gracias a Ame, ¿no? Que ya igual salió, pero excelente. Estaríamos aquí en la 16. ¿Alguien tiene ganas de leerla? Si no, yo puedo leer otro cachito. Súper, adelante. Más bien tengo otra pregunta. Dale. El tratado de la reforma del entendimiento es escrito antes que la ética. Correcto. Es que, no sé, ya partiendo que es una teoría del conocimiento, una epistemología, pues ya ya se nota, obviamente, que Spinoza se pone bastante romántico con la idea de Dios y como lo dice en uno de en sus notas, que el hombre perfecto es el que se une a Dios a través del conocimiento. Y es como una, podríamos decirlo, epistemología moral. Creo que sería muy buena forma de escribirlo, ¿no? Una epistemología moral. Pues esa sería mi pregunta, entonces, bueno. Excelente. Y si no, la idea de Dios se da para debates y preguntas con Spinoza, que igual pues Spinoza era judío y hay en el judaísmo la idea también de un tipo de
pues la omnipresencia de Dios, ¿no? Ya está desde ahí, y Spinoza va a presentar un Dios o naturaleza, que es pues la totalidad del universo también, ¿no? Sin embargo, es medio, o más bien apersonal. Es un tema rico ahí para en adelante vamos a seguir viendo, ¿no? Nadie se anima a agarrar estos siguientes parrafitos, si no, pues yo le doy. Hola, yo acabo de unirme, es que me acabo de pasar a la compu. ¿Desde dónde sería? Yo puedo leer. Ah, súper excelente. Estamos aquí, mira, en la página 11 del PDF, donde dice el número 16. Igual si te gusta saltar racita en latín, yo ahorita la puedo buscar para ver si no se nos está saltando cualquier cosa. O si aquí es ver, también adelante. Vale, no, prefiero no, porque no sé hacerlo bien. Mejor empiezo desde español. Ok. Entonces, el lenguaje es médico. La enmendatio es pensada aquí a la manera de una intervención médica prudente, cautelosa, pero segura del buen resultado. Todo eso implica el verbo mederi y purificadora. La metáfora de la conducción hacia el camino recto solo anticipa la aparición de la palabra método. Spinoza es hijo de una época en la que había tanta plenitud de confianza en las potencias nativas del espíritu como de desconfianza en el ejercicio no dirigido de la razón. Época en la que se creía que bastaba con liberar al espíritu humano de los prejuicios, escorias, obstáculos o pantallas que lo obstaculizaban y le impedían funcionar, que bastaba con curar o con purificar, el entendimiento para que espontáneamente pudiese alcanzar la verdad. 17. Descartes se propuso una moral provisoria en el discurso del método 3 para evitar la irresolución en la acción, mientras la razón lo obligaba a enfrentarse con la duda. Spinoza no piensa en provisoriedad alguna, establece unas pocas normas que le garantizan las condiciones de vida necesarias para alcanzar el fin que se ha propuesto. Negri piensa que se trata de una ascética que solo se puede describir con los términos prosaicos de un sentimiento burgués de la vida, de la experiencia feliz de vida social que ha triunfado históricamente en los Países Bajos. Página 79. Por lo menos habría que añadir esto. La primera de las normas que se impone Spinoza suena como el eco de una enseñanza evangélica, que debía ser importante en los grupos cristianos que frecuentaba en la época de la redacción del, no sé cuál es, TRE. Se trata del principio de la condescendencia con los semejantes, al que debería atenerse quien ha llegado al conocimiento de la verdad y quiere difundirlo. En CT leemos: si alguien se viste costosamente para ser bien visto, busca un honor que proviene de su amor propio, sin tener en consideración a su prójimo. Pero si alguien ve despreciada y pisoteada su sabiduría, por la cual quiere ser útil a su prójimo, por andar mal vestido, obra bien si se propone ayudarlo, al vestirse de manera menos chocante. Para ganar a su prójimo se hace semejante a él. En últimas, son las normas discretas de un hombre enemigo de todo rigorismo en la ética, convencido de que en la vida habitual estamos obligados a seguir lo verosímil, en las especulaciones, la verdad, y de que nada es más útil para el hombre que el hombre, con el que se puede coincidir en el conocimiento de la naturaleza y en el deseo del bien supremo. ¿Sigo leyendo? Lo que tú gustes. Bueno, ok, leo la 19 y ya, ¿vale? Entonces, aquí Spinoza distingue 4 modos de percibir.
En el CT distingue primero 3: creencia u opinión, creencia verdadera, conocimiento claro, pero inmediatamente subdivide al primero en 2, de manera que enumera 4, para volver a distinguir solo 3 en el capítulo siguiente. En la ética presenta 3 géneros de conocimiento, que recogen los 4 modos del TRE. El siguiente cuadro permite observar las semejanzas. Bueno, no sé si lo leo o nada más lo observan. O ya me paso a la siguiente, o A ver, ustedes vamos díganme, a- o ya sigue alguien más si quieren. No te preocupes, pues sí, igual casi llegamos al final, a lo mejor nos queda como para otro turno, quien se quiera animar ahí Ok. los últimos párrafos. Vamos a detenernos aquí un poquito para ver esto, a descifrar un poquito, ¿no? Porque a veces cuando llegan estas figuras es como, ¿qué rey está pasando? A ver, dice, ok, entonces nos habla de 4 modos de percibir. Ajá, ok. La percepción, estamos hablando de percepción, luego en el tratado breve primero divide 3, aquí en el tratado de la reforma de entendimiento divide en 4, luego en la ética presenta 3 géneros, bueno, aquí los tenemos, ¿no? TR, tratado de reforma de entendimiento, tenemos estos modos: percepción por el oído, que es lo que lo dimos hace ratito, o por algún signo, percepción por experiencia vaga, percepción por la esencia de una cosa a partir de un efecto, a partir de una propiedad de algo universal, y la cuarta es la percepción por la sola esencia o la causa próxima. En tratado breve, nos presenta otros 3 variantes, ¿no? O de esta forma las variaciones: la creencia sola u opinión, por oído, decir, o por experiencia. La segunda variante, la creencia verdadera o razón, y la tercera, el conocimiento claro. En cambio, la ética lo divide así: opinión o imaginación, por experiencia vaga, a partir de signos, después la razón y la ciencia intuitiva. Y termina aquí. Pues igual lo termino de leer. Curry recomienda traducir las expresiones por el oído y por oído decir con la frase por referencia. Lo justifica así: parece preferible esa frase, al menos en cuanto no sugiere una limitación a las cosas oídas como opuestas a las cosas oídas. Sugiere, acertada o erróneamente, es que la creencia está basada en la autoridad de quien refiere. Vaga, referido a experiencia, debe entenderse en el sentido del verbo latino vagari, que significa andar sin dirección determinada, y sugiere la idea de recorridos vastos. Curry, quien propone traducirlo en inglés por vagrant, considera que se conserva así mejor el espíritu del pasaje en Novum Organum de Bacon, de donde, según se admite generalmente, Spinoza habría tomado la expresión. Bennett propone interpretar experiencia no sistemática. El carácter impreciso, vago, de los conocimientos alcanzados por este tipo de experiencia no parece haber sido decisivo para elegir el término vaga. Ahora sí, no sé si alguien gusta animarse, les digo que ya nos quedan 5 minutos, alguien que quiera leer otro cachito. Ya casi llegamos justo a donde nos detuvimos, entonces igual llegamos hasta ahí. Bueno, a mí sí me gustaría comentar un poquito, sumar a estas propuestas que ya había comentado Jesús. Justo antes de unirme estaba yo tratando de buscar mis notas, pero se dañó el archivo en donde los tenía. Entonces, así como comentaba Jesús, y para la próxima sesión retomamos como que ciertos puntos, si gustan, puedo yo retomar esto sobre los grados de conocimiento de Spinoza, porque, y no sé si podría subir un poquito el texto para ver ese pequeño cuadro comparativo, porque sí, precisamente como dice Jesús, ¿no? Primero el Tratado de la Reforma del Entendimiento es primero, y en ese establece esos 4 niveles, y al final, con el que se va a quedar en el de la ética, es tripartita. Entonces, sí es que hay diferentes formas de comprenderlo, ¿no? Me gustaría mejor hacer el comentario para la próxima sesión, pero así por el momento, entender que esta
forma o esta teoría epistemológica de Spinoza va a ir cambiando, ¿no? Entonces, y también que esto es lo más importante, bueno, como lo que más se estudia, ¿no? Comúnmente del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Y bueno, nada más eso. Y también que puedo crear una carpeta ahí mismo en el Drive con otros materiales secundarios por si a alguien también le interesa la curiosidad ahí checar, si se puede apoyar con esos. Entonces también ahí los estaré subiendo para que ya la próxima semana tengamos como que más materiales de apoyo. Bueno, y pues si gustan puedo seguir leyendo. Se quedó en la 21, ¿verdad? Exacto, muchas gracias. Sí, 21 y de 23 a 24. Spinoza no ha llegado a pensar las nociones comunes, por eso no puede distinguir con rigor suficiente la imaginación de la razón, donde se encontrará bueno, cita ahí, ¿no? Donde se encontrará un análisis de los ejemplos alucidos por Spinoza en estos parágrafos. Para el ejemplo de los números proporcionales, cítase también el Tratado Breve y Ética. 22. Spinoza reconoce que hasta aquí son muy pocas las cosas que ha podido alcanzar con el cuarto modo de conocimiento. En Ética, parte quinta, dirá, cuanto más conocemos las cosas singulares, tanto más conocemos a Dios. El esfuerzo supremo del alma y la virtud suprema es conocer las cosas con el tercer género del conocimiento. Cuando más capaz es el alma de conocer con el tercer género de conocimiento, tanto más desea conocer las cosas con este género. Todo esto supone que desde este parágrafo hasta el final de la Ética, Spinoza ha llegado a conocer no pocas cosas con lo que él llama aquí el cuarto modo, pero en ese lapso se ha modificado el modo de concebir el alcance de este conocimiento. Y sí, como les comentaba, ¿no? Que ahí como que va a ir cambiando su teoría del conocimiento o los niveles, y ese último que se refiere es a la intuición, porque en el último nivel del conocimiento, ya sea en el cuarto del Tratado de la Reforma o en el tercero de la Ética, a lo que se refiere es a captar o a conocer, o sea, que el entendimiento pueda captar la esencia pura de las cosas, pero con la intuición. Y bueno, dice quinto, ver el comentario de los parágrafos 39 y 40. 26 a 27, Spinoza declara que los Julieta, dos primeros... ¿Sí? Bueno, igual, está muy corto, si quieres terminar, te iba a decir como no hemos llegado 27, ahorita mejor nos pasamos allá, disculpa por interrumpir, fue mala idea mía. Adelante, gracias. Ok. Spinoza declara que los dos primeros modos de conocimiento, primer género de la ética, están sujetos al error, pero eso no significa que no les concediera importancia o que los ha de considerar inevitablemente nocivos. La imaginación es una potencia, sin la cual el alma permanecería aislada, desconocedora de todo lo que se da en la duración. Ver comentario a los parágrafos 100 y a 103. En la vida política, indispensablemente para la conservación del hombre, es fundamental no contradecir la experiencia. Sobre la importancia del primer género del conocimiento, ver especialmente, bueno, y ahí cita otros autores. Ya, ahora sí, la interrupción, gracias Julieta, perdón. Era por decir, como, bueno, habíamos leído el 27, pues les iba a decir, pues saltamos a leerlo, pero como era muy corto, pues no era para interrumpirte. Igual pues nos podemos saltar a ver el 27 y si quieren ahí lo dejamos por hoy, ya que cumplimos pues con el horario establecido, a menos que alguien quiera que diga, no, otros 10, 5 minutos, pues le podemos dar, ¿no? Pero si no, igual podemos rápido ver el 27 aquí. No, este es lo mismo. Bueno, también nos podemos mover en la misma, ¿no? Yo tengo que cambiar el... Vamos a 3 de acá y a 29 de acá. Está cortito. Te decía ahorita, no sé si quieras leer esta 27 tú, aprovechando que es breve también. Ok, sí, lo leo. Dice 27. En cuanto al segundo, tampoco se puede decir que tenga idea de la proporción que busca. Además de tratarse de algo demasiado incierto e inacabado, nadie percibirá jamás de este modo en las cosas naturales, sino los accidentes
que nunca se conocen claramente sin un conocimiento previo de las esencias. Por consiguiente, también este modo debe ser desechado. 28. En cuanto al tercer modo, en cambio, hay que decir que, en cierta manera, poseemos en él la idea de una cosa y también que concluimos sin riesgo del error. Sin embargo, de por sí no es el medio para alcanzar la perfección. Solo el cuarto modo capta la esencia adecuada de una cosa y sin riesgo de error. Por consiguiente, es el que debe ser utilizado sobre todo. Entonces, lo que procuraremos explicar es cómo se debe recurrir a él para llegar a conocer con tal conocimiento las cosas desconocidas y al mismo tiempo para hacerlo de la manera más directa. Muchas gracias. Estaba viendo justo como que la nota que sigue es de la 30-31. Entonces podemos dejar la 30 a la 31 las que siguen para la siguiente sesión, si gustan. Les digo, yo puedo buscar otro rato, pero no sé, también para no, como pues, quitarles tiempo a ustedes de lo que se supone que dura esto. Podremos leer estas dos y leer la nota ahorita o dejarla ahí, como ustedes digan. Ya que ya llegamos ahí donde va la lectura con las notas, ¿no? Que ya cumplimos como la paridad. Podemos irnos saltando de una a la otra. Pues qué tal si iremos hasta ahí hoy, hasta la 31 y la nota, y ahí lo dejamos. Es como otra página, otras dos páginas. ¿Le damos? Ajá, si gustan lo leo. Sería 30. Gracias. Ya que sabemos cuál es el modo de conocimiento que nos es necesario, es preciso indicar el camino y el método por donde conoceremos con tal modo de conocimiento las cosas que debemos conocer. Para esto hay que advertir, en primer lugar, que no habrá aquí una indagación al infinito, o sea que para encontrar el mejor método para investigar lo verdadero, no es necesario otro método para investigar, el método de investigarlo. Ay, perdón, me estoy confundiendo acá. No es necesario otro método para investigar el método. Me parece que aquí como que debe haber un error, ¿no? De editorial, bueno, no sé. De investigar lo verdadero, ni es necesario un tercer método para investigar el segundo, ajá, y así al infinito. En efecto, de proceder así, no se llegará nunca al conocimiento de lo verdadero, ni se logrará conocimiento alguno. Ay, creo que esto es una crítica así muy directa a Descartes, ¿no? Pasa aquí lo mismo que con los instrumentos corpóreos con respecto a ellos sería posible argumentar de la misma manera. En efecto, para forjar el hierro es necesario un martillo, y para tener un martillo hay que hacerlo. Para esto son necesarios otro martillo y otro instrumento. Para tenerlo serán necesarios otros instrumentos y así el infinito. De esta manera, cualquiera intentaría vanamente probar que los hombres no tienen ningún poder de forjar el hierro. Era la 31. Es que lo estoy revisando acá en la pantalla. No sé si podrías subir un poquito el texto. Ajá. Pero los hombres inicialmente pudieron hacer algunas cosas muy fáciles con instrumentos no fabricados, aunque trabajosa e imperfectamente. Una vez hecha estas, hicieron otras más difíciles con menor trabajo y más perfectamente. Y así gradualmente avanzaron desde los trabajos más simples a los instrumentos y desde los instrumentos a otros trabajos y a otros instrumentos, hasta llegar a realizar tantas y tan difíciles cosas con poco trabajo. Así también el entendimiento. Dice la nota, por poder nativo entiendo aquello que en nosotros no es causado por causas externas, cosa que explicaremos más tarde en mi filosofía. Continúo. Con su potencia nativa se forjan unos instrumentos intelectuales con los cuales adquiere otras fuerzas para realizar otras obras intelectuales. Y gracias a estas, otros instrumentos, o sea, el poder de avanzar en la búsqueda, así sigue adelante paso a paso hasta alcanzar la cúspide de la sabiduría. Y ahí nos podemos saltar a la nota, que está en la página 13, sobre estas dos. ¿Qué es esta? ¿Te avientas tú, Julieta, o quieres que alguien más la lea? Tú decides. A mí me gusta escuchar tu voz.
Sí, claro, lo leo. Nada más quería checar o confirmar cuál era el PFD. ¿Es el La Principios abreviatura. Filosóficos? Ah, sí, Principio creo que sí. de Descartes. Ujú, sí, cierto, Eh, principios filosóficos, o principios de la filosofía de Descartes, creo que es la traducción, sí, cierto. Ujú. Dice, bueno, 30-31. En la introducción a Principios de la Filosofía de Descartes, Spinoza expuso cómo Descartes había buscado razones para dudar hasta de la certeza acerca de su propio cuerpo y acerca de los objetos matemáticos, no ciertamente como un escéptico que no se propone otro fin que el de dudar, sino para liberar su ánimo de todos los prejuicios y encontrar los fundamentos firmes e inconmovibles de las ciencias. De esta manera, tal vez allí intentaba defender a Descartes de la virulenta acusación de escepticismo que en Holanda, ahí no sé cómo pronunciar, Schoccus y Boetius habían lanzado contra él. Aquí, en cambio, Spinoza se propone al método cartesiano de la duda. Esta no es posible para quien no está distraído, en el sentido de mens distracta, valiéndose del ejemplo que empleará Descartes en las reglas para la dirección del espíritu. Spinoza quiere mostrar que así como al usar una piedra dura como primer instrumento para golpear el hierro, así también en cualquier idea verdadera se le manifiesta al hombre la potencia de su entendimiento para producir otras ideas verdaderas. Para conocer no se necesitan instrumentos previos, porque como escribe Negri, anclado en la potencia innata del entendimiento, dotado de una potencia constructiva que integra igualmente la naturaleza esencial del entendimiento, con el cuarto modo del conocimiento, el método está estrechamente ligado a la materia del conocer, como el martillo que forja el hierro debe estar forjado en el hierro. La comparación que hacemos aquí con el texto de Descartes es válida, ante todo porque las analogías con las artes o las técnicas eran frecuentes en la época, pero también porque es muy posible que Spinoza haya conocido total o parcialmente las regulae, que son las reglas reglas para la dirección del espíritu, ¿no? de Descartes, como lo sugiere Coyle. Lo más probable es que el texto cartesiano haya sido redactado en 1628. En 1684 apareció una traducción neerlandesa realizada por Glasmacher, quien había traducido al neerlandés las obras de Spinoza. Algunos fragmentos de la obra habían aparecido ya en 1664 en la segunda edición de la Lógica de Port Royal. Leibniz compró una copia de las reglas en Holanda. ¿No? Ahí Sánchez Stop sostiene la hipótesis de que Spinoza conoció el manuscrito de las reglas a través de eh, supongo que se debe pronunciar algo así. Para Spinoza, el método de la duda no es necesario para que el entendimiento alcance la atención necesaria para la intuición de la idea clara y distinta. Antes bien, la duda nace de la falta de atención. Por último, en su intención de acabar con el escepticismo, ese método es inútil y nocivo, inútil porque lo necesitan los escépticos como una terapia de obstinación y nocivo porque cuanto más lugar se le conceda al método escéptico, más espacio se le dará a la pertinacia de la duda. Spinoza parece argumentar así, si el método pretende ser anterior a todas las certezas y al mismo tiempo prescribir reglas absolutamente universales, será inevitablemente blanco de una objeción que pueda realizarse al infinito. ¿Cuál es el método que garantiza el valor del método? A los ojos de Spinoza, la decisión cartesiana de llevar la duda escéptica hasta los últimos límites era solidaria con su concepción de la causa primera, del origen de todas las cosas y de la naturaleza del alma. El método de la duda está vinculado con la doctrina de la pluralidad de sustancias y y con la idea de la creación del mundo. Dios no es causa inmanente. El nombre de sustancia no conviene al Creador y a las criaturas unívocamente. Se han de atribuir a Dios entendimiento y voluntad, aunque no de la misma manera que a los hombres. Los designios del Creador son inescrutables. En realidad,
La piedra de toque para la diferencia entre Spinoza y Descartes es la crítica a la noción de creación. En su modo de asumir en su metafísica las tesis escolásticas recién mencionadas, Descartes pone el origen de todos los seres singulares en una libertad absoluta y creadora. Para Spinoza, esto significa imposibilidad de conocer la unidad adecuadamente. En efecto, según esa concepción, tocamos el infinito, pero no lo entendemos sino por una revelación gratuita. Principios filosóficos. Em, que hay que prevenir a la razón en caso de que ésta nos sugiera algo contrario a la autoridad divina. El conocimiento, entonces, aun valiéndose de la mediación de un método que se pretende radical, no aprende sino verdades relativas, que se defienden como tales solo en función de un sujeto al que Spinoza considera condenado de ese método al escepticismo. Si el conocimiento adecuado es inasequible a la razón, y hasta opuesto a ella, es preciso declarar el fracaso del método cartesiano. Por eso, ese racionalismo de capacidades limitadas para conocer, Spinoza opondrá desde la otra concepción de la realidad la seguridad radical de un racionalismo que sostiene que el entendimiento es capaz de acceder adecuadamente al saber del ser infinito y del origen necesario de las cosas. Yay. Me acordé de mi profe de la clase Espinosa, que él se emocionaba así como que no se ponen alegres cuando ven esto. Y pues en ese momento, así como estudiante, mal estudiante que era, me gustaban las clases, pero no era muy bueno haciendo la tarea. Pues siempre era como que, pues sí. Pero el profe bien emocionado y ahorita ya sentí un poco esa alegría, ¿no? Ahí un poco anticantiana. Igual con eso podemos terminar la lectura. No sé si alguien quiera compartir sentimientos, como acabo de yo hacer un poco chuscamente, o impresiones, ideas, reflexiones del texto. Yo, por ejemplo, esto que, muy breve, de ¿cómo? El PFD, Principios de la filosofía de Descartes. Ese texto es de Spinoza, ¿cierto? Principios de la filosofía de Descartes. Sí, O sí, sea, es es como de un texto de Spinoza. Spinoza. Gracias. Si no, luego preparo también mis notas, pero es que también dentro de mis notas había revisado ese libro y también lo que se dice de ese pequeño texto de Spinoza, bueno, se publicó de manera póstuma, pero se cree, tienen ahí como que la teoría, de que lo redactó él para un alumno que tenía él, bueno, alguien que se acercó a preguntarle sobre la filosofía de Spinoza y que él, como era un gran experto perdón, de Spinoza, de Descartes, entonces redactó ese pequeño texto. Y tiene ese de principios filosóficos, principios de la filosofía de Descartes, que lo que hace es explicar precisamente ya sea las reglas de la dirección del espíritu o otros textos, ¿no? de Descartes, pero los explica bajo el método geométrico, porque aquí hay que hacer como que paréntesis, ¿no? De que Spinoza su método, bueno, también era como que la corriente, ¿no? de la época y de varios pensadores del momento, de tener mucha confianza plena en los métodos principalmente de la geometría. Y por eso escribe su obra, la Ética, pues demostrada según el orden geométrico, que tiene que ver con esta forma en la que escribe, por ejemplo, Euclides, la geometría, que está basado, tiene varios pasos, ¿no? Pero entre ellos las proposiciones, los escolios, los colorarios, todo ello, ¿no? Entonces, de esta manera como que muy ordenada y enumerada, cosa que Descartes no hizo. O sea, Descartes en todas sus obras siempre alaba a la geometría como la mejor de las ciencias, a la matemática como la mejor de las ciencias y la que tiene el mejor método, y que la filosofía casi ha de aprender de esos métodos, pero pues nunca lo aplicó. Entonces, Spinoza, para explicar estos principios de la filosofía de Descartes, lo redacta así, con proposiciones, escolios y todo. Y al final agrega otra parte a ese texto, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, creo que tal cual así, meditaciones metafísicas, algo así,
les digo, si no, para la próxima clase ya vengo más preparada con toda esta información más fresca. Pero lo que hacen esa segunda parte es precisamente refutar a Descartes. Todas estas partes del panteísmo, del monismo, del dualismo, de su teoría del conocimiento, a todo Descartes lo va a hacer pedazos en esa parte, así tal cual como esta nota que leímos. Muchas gracias, Julieta. Qué bueno, como eso, ¿no? Que podamos compartir. Y que decía al principio, pues aquí venimos sin saber mucho, ¿no? Partes, cada quien sabe del contexto, de las cosas y pues muchas gracias por participar para que podamos pues aprender más entre todas. Y no sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa, algunas preguntas, alguna crítica, alguna queja, observación. Yo también nomás decir que voy a intentar para la siguiente aprender no es difícil, ¿no? Pero como acomodarme previamente para estar compartiendo una página de aquí y la página del otro lado de las notas, para que pues podamos ir así como que sin estar saltando de páginas, ¿no? Podemos tener una a un lado y el otro al otro. Entonces, de nuevo, ¿hay algún otro comentario que gusten decir? A Seri, agradecer el espacio, no, gracias a ti. Cualquier otro detalle, preguntas, comentarios. Pues yo iría comentando que muchas gracias por participar, que salió bien nuestra primera sesión, que si les gustó, pues sigámonos viendo los sábados. Igual si sucediese algo y ustedes considerasen que sería mejor cambiar el día, pues este día lo establecimos preguntándole a Julieta qué día puedes. Entonces, pues si se cambia eso, la mayoría o así, pues vamos a ir viendo, ¿no? Lo que se pueda para que podamos participar quienes queramos hacerlo. Pues de nuevo, si nadie tiene alguna otra pregunta, comentario, cosa que guste observar. Pues entonces podemos dejarlos ahí pensando para el siguiente sábado, compartir ideas, comentarios que tengamos, preguntas de que nos quedan aquí sueltas y seguir con el resto, que sería la otra mitad, un poco más de la mitad de este texto, ¿no? Que vemos que pues es ambicioso y noble ambición a mi juicio. Pues eso, entonces muchas gracias, nos vemos para el siguiente sábado. Hasta luego. Tengan una bonita semana. Se cuidan. Nos vemos, descansen. Muchas gracias. Gracias a ustedes.